día de hoy tenemos un programa muy especial. Vamos a tener la oportunidad de conversar con el exministro de Educación y actualmente director global de Educación del Banco Mundial, Jaime Saavedra. Jaime Saavedra empezó a ejercer el cargo de ministro de Educación con el gobierno de Ollanta Humala, continuó durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski y en el año 2013 inició la reforma educativa, una reforma muy importante que tiene como pilares 4 puntos básicos: la revalorización de la carrera docente, una mejor calidad en el aprendizaje, la gestión eficaz del sistema escolar y finalmente el cierre de las brechas en infraestructura. El problema de la educación es tan grave como el problema de la salud en nuestro país y es una problemática que comparten muchos países en América Latina y que se ha agravado con la pandemia. Jaime Saavedra está con nosotros esta noche para ver de qué manera y a puertas de nuestro bicentenario podríamos reenrumbar ese camino de progreso y de mejora sistemática en la educación de nuestro país. Muy buenas noches, doctor Saavedra, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Mávila, gusto estar contigo. No, muchas gracias por atendernos, sobre todo desde el exterior, y entendemos que por su cargo como director global de educación no es esta una entrevista para juzgar un plan o el otro plan económico. Eso está clarísimo. Sin embargo, debo preguntarle por las disculpas expresadas por la señora Keiko Fujimori y preguntarle si usted acepta o no acepta esas disculpas que se refieren básicamente a la censura que lo obligó a dejar el cargo durante el gobierno del señor Kuczynski. Mira, Mávila, como discutimos antes de aceptar esa entrevista, yo no puedo hacer ninguna declaración que tenga ningún tinte, ningún viso político, ni en Perú, ni en cualquier parte del mundo, así que no puedo responderte esa pregunta. No responderá la pregunta, entonces. Siguiendo con la entrevista, igual se la tenía que formular si las aceptaba o no. Le dije que no íbamos a entrar al detalle de ningún plan de gobierno, pero siguiendo con la entrevista ya en el fondo, la pandemia ha colocado a la educación en una posición muy delicada. Estaba revisando algunas cifras que usted mismo a través de algunas entrevistas ha otorgado y ha dicho que crecerá en un 10% la falta de comprensión del porcentaje de estudiantes en el Perú que no entienden un texto corto, leerlo y comprenderlo. Esto quiere decir que de la media que teníamos, el asunto se va a acentuar. ¿Qué hacer? ¿Qué debería hacerse desde los estados? Y le hago la pregunta así en general para solucionar este asunto que se ha venido agravando en los últimos meses debido al coronavirus. Sí, mira, Mávila, como tú bien describes, un indicador que nosotros le llamamos pobreza de aprendizajes mostraba que antes de esta pandemia, más de la mitad de los chicos, creo que en el número para el Perú es 54% de chicos, sí, al finalizar la primaria no pueden leer y entender un texto simple. Sí. En el caso del Perú ha habido una mejora importante en los aprendizajes durante los últimos 10 años o 15 años, pero lamentablemente esta pandemia nos está haciendo retroceder. Lo que nosotros estamos esperando, bueno, lamentablemente estamos pronosticando es que a menos que hagamos algo muy agresivo, muy intenso, esa pobreza de aprendizajes, ese 53% de chicos que no pueden leer y entender un texto simple, a los 10 años, digamos, incrementaría de 53 o 54% en unos 10 puntos más. Eso di. Entonces la pregunta, como tú dices, es qué hacer, ¿no? Y yo creo que tenemos que recuperar los aprendizajes de manera muy acelerada. Yo creo que en América Latina, en general, no ha habido el sentido de urgencia que se necesita, ¿no?, para asegurarnos de que no solo regresar a clases lo antes posible, ¿no?, sino buscar la forma en la cual reenganchamos a los chicos con el proceso educativo lo más rápido posible. Intentamos hacer cada vez un aprendizaje remoto lo más intenso posible y tratamos de hacer todas las inversiones que sean necesarias para que los chicos puedan recuperar el tiempo que se ha perdido. Va a ser bastante difícil porque es una interrupción escolar extremadamente larga. Nunca hemos vivido esto. Esta es la crisis más grave de los últimos 100 años en educación en todo el mundo, incluyendo América Latina y el Perú. Y estamos hablando de ya más de un año que los chicos no están en clases. Sí. Entonces, la recuperación tiene que ser extremadamente intensa a partir de las próximas semanas, ¿no? Ya yo creo que tenemos que, en Perú y América Latina,
tomando todas las precauciones necesarias, regresar lo antes posible a clases, porque las pérdidas son demasiado grandes. ¿Se refiere usted a la presencialidad? Porque también leía en una entrevista que se le hace que usted señala que esta pandemia no solamente va a pasar factura por las deserciones que se van a producir, deserciones por el empobrecimiento de la población, chicos que no van a poder continuar estudiando porque van a tener que ayudar a la familia a trabajar. Solo para referirnos a la educación escolar, en la escuela superior, esto se va a notar más, gente que abandonará, chicos que abandonarán la carrera porque no van a poder pagar sus estudios. La sociedad está empobrecida, pero usted también es un defensor de la presencialidad. ¿Por qué la virtualidad no puede cerrar esa brecha? ¿Y por qué es importante ofrecer garantías para una educación presencial mínima? Sí, mira, la virtualidad yo creo que eso es un instrumento que va a ser muy útil en los próximos años. Yo creo que se tiene que mantener una inversión muy fuerte en educación remota. Tenemos que tener sistemas educativos resilientes, ¿no?, en el cual el proceso educativo pueda continuar de la escuela al hogar. Y para eso se requiere mayor conectividad, que todos los chicos tengan acceso a algún dispositivo, se requieren mejores condiciones en la casa. Pero siempre esa educación virtual, esa educación remota va a ser un complemento de lo que pasa en la escuela. La educación es un fenómeno eminentemente social, es una experiencia intensa de interacción humana. Y eso es algo que no lo podemos reemplazar virtualmente, no lo podemos reemplazar nunca con una pantalla. Y esto es más grave mientras más joven sea el chico, ¿no? Los chicos en secundaria es difícil para ellos estar sentados muchas horas delante de una pantalla, si es que tienen acceso a una pantalla de educación remota de alta calidad. No es fácil no estar muchas horas sentados frente a una pantalla e interactuar con sus compañeros, con los maestros, pero algo se puede hacer, porque los chicos ya son autónomos, ¿no? Ya pueden trabajar más por su cuenta, ¿no? Y pueden controlar sus tiempos. Eso, si uno lo piensa bien, eso un chico de 7, 8 años es mucho más difícil, ¿no? Puede haber una interacción a través de una pantalla, sí, pero es muchísimo más limitada y mucho más grave aún si nosotros pensamos en los chicos que tienen que estar en la educación y que deberían estar hoy día matriculados en la educación inicial o atendiendo una institución de educación inicial. Ahí es muy difícil o es casi imposible, ¿no?, tener una interacción importante a través de manera virtual. Entonces, esos chicos en educación inicial han perdido todo, ¿no? Y si tú recuerdas las discusiones que uno siempre ha tenido sobre educación, sobre cuáles son las inversiones más rentables en educación, siempre hemos dicho, la educación inicial es lo más rentable, ¿no? Porque esa inversión permite de que luego los aprendizajes en la primaria y en la secundaria sean mayor calidad. Esa inversión que es tan rentable que es en educación inicial, básicamente se ha reducido a cero durante el último año. Los chicos no han tenido nada. No han tenido ningún acceso. Entonces, mientras más pequeño el chico, ¿no?, más hemos perdido. Y por tanto, ahí es inclusive más importante regresar a la presencialidad, que sabemos obviamente que al comienzo no va a poder ser regresar a la presencialidad que teníamos antes. Va a ser obviamente una presencialidad limitada, pueden ser solamente unos días a la semana o unas mañanas. O establecer horarios reducidos, se me ocurre. Horarios reducidos, clases más pequeñas, con muy poca interacción entre los adultos en la escuela, no pueden haber reuniones de profesores, poca interacción con los padres de familia, pero siempre se puede, limitando esa interacción entre adultos, no regresar paulatinamente a la presencialidad. Y nosotros tenemos que hacernos siempre la pregunta, ¿por qué muchas sociedades y muchas economías, los restaurantes y los bares están abiertos y las escuelas no están abiertas? Claro. Hay algo ahí que está trastocado que tenemos que repensar. Que no está, debidamente ordenado. Ahora, ¿usted sería promotor o recomendaría, por ejemplo, que se priorice a los profesores y a los estudiantes más pequeños en los procesos de vacunación, evidentemente cuando las vacunas ya estén probadas y se puedan aplicar a los menores de edad? Mira, lo más importante en este momento es vacunar a los maestros lo antes posible, ¿no? A los chicos pequeños todavía va a demorar que hayan las autorizaciones necesarias para esas vacunas. La incidencia del virus en los chicos pequeños es muchísimo menor. Entonces lo importante, y es algo que ya tendríamos que estar haciendo en muchos países de América Latina, es vacunar a los maestros. Ese es un requerimiento más. Ahora,
uno también puede regresar a la presencialidad con todas las precauciones del caso, inclusive sin la vacuna, pero el Perú en particular es un país que ya ha avanzado, ¿no?, en la adquisición y compra de vacunas, y yo creo que esa priorización es absolutamente esencial. Cabe, es posible hacerla, y en cualquier caso es una recomendación válida a tomar en cuenta. El otro punto importante es la situación del magisterio. Usted acaba de recomendar que el magisterio debe ser considerado dentro de la primera línea de vacunación. ¿Cuál es la principal problemática que hay entre los profesores, digamos, peruanos en América Latina? ¿Es un sector tan politizado como el de la salud, digamos, tan sindicalizado? Aquí hubo mucha resistencia a esta reforma educativa. Se ha discutido muchísimo eso y ha sido, digamos, una suerte de obstáculo permanente en las gestiones desde que comenzó este trabajo en 2013, luego con Marilu Martens y luego con los otros ministros que le sucedieron, solo por mencionar el caso de Perú. ¿Por qué es difícil llevar adelante una reforma educativa si es tan necesaria hacerla? Mira, en primer lugar, como tú dices, es absolutamente necesaria, ¿no? Y es absolutamente indispensable revalorar el rol del maestro y entender que la calidad de la educación de un país depende de la valoración social que existe a la carrera docente. Uh-huh. Y eso implica que todo país tiene que invertir en sus docentes y al mismo tiempo exigirle muchísimo a sus docentes. No, porque cuando nosotros decimos el docente es uno de los elementos o el elemento más importante de la calidad educativa, implica que el docente entonces tiene una responsabilidad inmensa. Ese es el punto central. Por un lado, nosotros hay que trabajar paralelamente en una revaloración de la carrera, ¿no?, en asegurarse que los profesores tengan la mejor compensación posible, ¿no?, tengan mejores condiciones en su trabajo, tengan todos los estímulos necesarios en términos del desarrollo profesional de los maestros. Pero al mismo tiempo tenemos que reconocer y los maestros internalizar que tienen una responsabilidad inmensa, ¿no?, en términos del aprendizaje de los chicos. Y todas las políticas magisteriales, ¿no?, tienen que pensarse no en función solamente a que si esto es bueno o no para el cuerpo docente. Tiene que pensarse cualquier reforma que uno diseñe en relación al magisterio es cuál es el impacto que va a tener esa reforma sobre el aprendizaje de los chicos, de los niños y de los jóvenes. Ese es el punto central, esa es la manera de pensar cualquier política, inclusive las políticas magisteriales. ¿Cuál es el impacto que cualquier cambio en la política magisterial, que se proponga para la política magisterial, cuál es el impacto que va a tener sobre el aprendizaje de los chicos? Ese es el punto central y de esa manera tenemos que ver las políticas magisteriales. Es cierto, como tú dices, que siempre han habido resistencias cuando uno introduce una reforma en la cual uno dice, bueno, hay que evaluar a los maestros, ¿no?, para saber cuál es su desempeño y en función a eso asegurarnos que el mejor maestro ascienda, que el mejor maestro... Claro, que sea el que ascienda, que gane mejor, que pueda ser promovido a de repente director del colegio donde se desempeña, pero es cierto que hay una resistencia hacia eso. ¿Cuál es su diagnóstico, digamos, en América Latina, pero particularmente en el Perú? ¿Qué es lo que ha pasado con ese magisterio que se niega a ser sometido a examen? Mira, ahora, la reforma magisterial en el Perú se ha continuado, ¿no? Acuérdate, esta reforma yo creo que es un ejemplo de política de Estado, ¿no? Hay que recordar que la lógica meritocrática empezó desde el segundo gobierno de Alan García, ¿no? Se hizo de una manera parcial para un grupo acotado de maestros, pero ya se empezaron a introducir los elementos de la meritocracia, ¿no?, que es los mejores maestros son los que tienen que ascender, que tienen que ser promovidos, etc. Eso, digamos, que se plasmó ya de una manera universal en la reforma aprobada en el año 2012, que luego ha seguido su implementación, ¿no? Ya ha continuado, digamos, obviamente como todos los procesos no es fácil, pero ha continuado hasta ahora. Ahora la carrera sigue siendo una carrera meritocrática. Los profesores por no ejemplo, en el por caso antigüedad, de ¿no? Perú, también ha ocurrido que ya desde la intervención política, por ejemplo, se promueve el nombramiento de gente que quedó fuera, ¿no? Quienes no aprobaron los exámenes, entonces van a ser reincorporados y esto de alguna manera atenta
con la gestión, porque además hay un presupuesto, hay profesores que son reemplazados porque no aprueban los exámenes para ocupar las plazas, y ahora lo que hay que hacer es aceptar a los que salieron por no dar la talla, ¿no? O inventar un puesto. Entonces, ¿cómo manejar desde el Estado ese sindicalismo que pesa y que pesa fuerte? Sí, mira, eso es un error grave, ¿no? El aceptar a maestros que no pasan cierto estándar, eso es un error muy grave, porque simplemente tenemos que regresar a lo que yo te decía antes, es esa política, esa disposición, por ejemplo, ¿cuál es el impacto que tiene sobre el aprendizaje de los chicos? ¿No? Evaluemos, si tenemos profesores que no tienen la capacidad suficiente o que no han tenido el aprendizaje necesario a ellos mismos, ¿qué pasa cuando ese maestro está frente a un niño o frente a un grupo de niños y de niñas? ¿No? ¿Van a tener esos chicos un buen aprendizaje? ¿Van a tener un buen proceso de enseñanza-aprendizaje, un buen proceso educativo? Si la respuesta es no, entonces eso quiere decir que esa es una mala política. Entonces, yo creo que ese es el punto central. Cada vez que definimos una política, tenemos que pensar cuál es el impacto que tiene sobre los chicos. Porque un punto muy, muy importante en el caso de los maestros es que, a diferencia quizás de otras ocupaciones, en el cual uno podría decir, bueno, imaginémonos en esta región, en esta provincia, los maestros en promedio están bien. ¿Okay? Si yo soy un padre de familia, a mí no me importa el promedio. A mí lo que me importa es el maestro que está frente a mi hija. Ese maestro es el único que me importa, no me importa el promedio, me importa ese maestro. Entonces, en ese sentido, todos los maestros tienen que ser buenos. Todos los maestros tienen que pasar una vara, y tiene que ser una vara alta, porque todo maestro está frente a un niño. Entonces, esa tiene que ser la lógica siempre, y por lo tanto el ejemplo que tú nos estás dando es un ejemplo de una mala política, es una política incorrecta, ¿no? Porque es una política que está pensando en el bienestar, no sé, laboral, familiar, económico. Bueno, el aplauso, a lo que me refiero es a satisfacer, ¿no? Digamos, a determinado sector, obtener un aplauso inmediato, porque se dice, quiero que me han dejado en la calle, yo no pasé el examen, pero debería ir a una tercera, cuarta, quinta, y a la quinta o sexta tampoco da. Entonces, lamentablemente hay decisiones que tomar, y el Estado debe garantizar la calidad del educando, ¿no? Debe garantizar la calidad de quien imparte, porque así como en salud, cuando uno hace en paralelo estos dos servicios básicos que debe otorgar el Estado, se dice, la salud se ha mercantilizado, las clínicas privadas cobran mucho, y no debería ser un negocio la salud. La educación, por lo tanto, tampoco debería ser un negocio. ¿Qué ha pasado o cómo se explica que puede existir esa sensación, y si es válido creer eso, o es que el Estado aquí ha dejado pasar mucho tiempo sin tomar las riendas? No, yo creo que yo sería un poco más optimista en el sentido de que estamos, creo, en una senda que si se continúa se puede continuar mejorando la calidad de la educación. El Perú ha tenido una reforma universitaria en la cual se han introducido los mecanismos para mejorar el proceso de enseñanza y el proceso de investigación. ¿Usted diría que hay que defender la SUNEDU, la reforma y la ley de la carrera pública magisterial? ¿Son elementos que habría que defender desde el Estado y las políticas públicas? Sí, no, yo diría más que defender, yo diría que hay que perfeccionar e impulsar, ¿no? Y continuarlas y profundizándolas, no es más que defender, ¿no? En el caso de la reforma universitaria, pues, se han introducido estándares de calidad mínimos, y eso está muy bien, porque teníamos muchas universidades de mala calidad, pero estos estándares de calidad mínimos tienen que ir aumentando a lo largo del tiempo. Por otro lado, el gobierno tiene que seguir invirtiendo en las universidades públicas. Entonces, es un proceso en el cual yo creo que se ha avanzado de manera muy importante, pero es un proceso que tiene que seguirse profundizando. O sea, nuestro sistema universitario, nosotros no podemos decir que ya es de alta calidad, no lo es todavía. No lo es en América Latina y no lo es en el Perú. Entonces los avances todavía están pendientes, hay muchos avances pendientes. Entonces no es defensa, es impulso, ¿no? Doctor Saavedra, sobre esos, sí, ¿no? Perdóname, sobre esos avances pendientes y sobre el tema de lo que ocurre cuando uno enfrenta una crisis económica que pone al Estado en aprietos, quería volver a conversar con usted luego de una pausa. Estaba evaluando algunas cifras y los países de la OCDE invierten $6.000 en promedio por alumno,
Usted decía que era importante fijarse más allá del porcentaje del PBI o del que se destina al sector en sí mismo, ver la inversión por estudiante, que el eje o que el centro sea el estudiante per cápita. ¿Cuánto se destina a la calidad o a la formación de los individuos desde sus primeros años en los estudios? Quisiera volver con eso, pero tenemos que ir a una pausa muy breve y regresamos a conversar sobre el asunto. Muy bien, continuamos conversando con el doctor Jaime Saavedra. Él es director global de educación del Banco Mundial, fue ministro de Salud en 2 gobiernos distintos en nuestro país, ministro de Educación, perdón, y hoy estamos reflexionando de cara al Bicentenario qué es lo que toca hacer. Y también preguntan a través de las redes sociales, ¿qué opina el doctor Saavedra del sector privado en modelos, por ejemplo, tipo Innova Schools o el modelo Fe y Alegría? ¿Cómo analiza usted la viabilidad de esto como soporte ahora que el Estado enfrenta un problema de solvencia financiera? A ver, déjame primero... sí, le había dejado una pregunta pendiente, sí. Tu pregunta pendiente, ¿no? Que yo creo que es extremadamente importante, justamente porque en los próximos años, desde ahora ya va a haber muchísima presión fiscal, va a ser muy complejo para los gobiernos el definir sus estructuras presupuestales, pero en ese contexto yo creo que es absolutamente necesario continuar priorizando la educación. La educación no solamente tiene que estar en el debate público siempre, tenemos que tener una obsesión por la educación, pero esa obsesión también está aparejada de mayores inversiones. Y una manera de pensarlo es la siguiente, es que esta generación de chicos ha tenido un shock gravísimo, está viviendo un shock gravísimo, pero esta generación de chicos es la que va a pagar las deudas en las cuales todos los países están incurriendo para combatir esta pandemia. Cuando habla de esta generación, ¿a cuál se refiere exactamente? Los chicos que deberían estar en este momento en el colegio. ¿No? Los chicos que deberían estar en este colegio, en la universidad. Los chicos que ya están en la universidad, muchos yo creo que se han reenganchado en las universidades, han podido regresar, han podido lograr ciertos aprendizajes a través de la educación virtual. Pero las pérdidas en la educación básica son muy grandes, ¿no? En los chicos que están hoy día en la primaria y en la secundaria, o que deberían estar hoy día en un aula en la primaria o en la secundaria. Esa generación de esos chicos de aquí a 30 años todavía van a seguir pagando la deuda en la cual estamos incurriendo todos los países, ¿no? Para poder financiar esta guerra, esta pandemia. Entonces nosotros no le podemos decir a esta generación, no hay plata. No le podemos decir a esta generación, mira, no hay recursos para la educación, mala suerte. ¿No? Tenemos que tener un contrato social, ¿no? Que asegure que tenemos los recursos necesarios para invertir más en la educación de estos chicos. Entonces, ese es un primer punto que es importantísimo. Y el otro punto que tú mencionabas es el de los gastos, el gasto por alumno, que es en realidad un indicador que yo creo que es más útil que este indicador que siempre utilizamos de que estamos gastando 3%, 4%, sí, 5% del PIB. Exacto, que es, ¿no?, la discusión eterna. Exacto. Entonces, ahora, ¿en dónde está hoy día América Latina? Está muy bajo todavía. ¿Dónde está el Perú? Está muy bajo. Está mucho más bajo de donde debemos estar, ¿no? El Perú está gastando cerca del 4%, ese número debería aumentar. Pero digamos, el indicador no es hay que moverlo a 6, ¿no? El indicador es ¿cuánto estamos gastando por alumno? Promedio debemos estar gastando hoy día $1.500 por alumno, por año en una escuela pública. Como tú decías, en los países de la OECD, en verdad es un poco más de $6.000. Son como $8.000 lo que se gasta en promedio en un chico en educación básica en un país promedio de la OECD. Estamos a menos del 25% entonces, para llegar al estándar, ¿no?, de la OCDE. Entonces, ese número, ese 1.500 tiene que subir, ¿no? Pero por otro lado, bueno, tiene que subir, pero ¿cómo tiene que subir? Entonces, si es que tú me dices en este momento, imagínate, Dios provee y tenemos... Para subir de 1.500 a $6.000 por año mañana, yo te diría, no se puede. Aunque tuviéramos la plata, porque no tenemos la capacidad, es una capacidad que se va madurando y se va logrando a lo largo del tiempo. Hay que mejorarla de manera acelerada, de cómo gastar bien esos recursos. Y el gasto correcto de esos recursos es en los maestros, por un lado,
en una carrera que sea meritocrática y que asegure que esa compensación a los maestros implique asegurarse el máximo esfuerzo y el máximo impacto del trabajo de los maestros, y por otro lado, ¿no?, todo el otro conjunto de gastos que se tienen que hacer, ¿no?, en libros, infraestructura, en materiales, computadoras, etcétera, ¿no? Pero que tiene que ser parte de un programa integral, ¿no? Un programa en el cual balanceamos la inversión en tecnología con esa inversión en nuestros docentes. Entonces, yo creo que sí tenemos que continuar en una ruta acelerada de gasto eficiente en educación, y obviamente no estamos donde debemos estar, y tenemos que seguir avanzando. Tenemos que seguir avanzando. Le agradezco muchísimo, doctor Saavedra, que haya estado con nosotros esta noche. Quizá pueda compartir con nosotros una reflexión final a propósito del Bicentenario. No es cualquier aniversario patrio el que estamos a punto de conmemorar. Son 200 años y quisiéramos ser todos optimistas. A veces sentimos que no. Pero ¿qué nos diría desde una posición a la distancia, pero como peruano y como alguien que ha estado al servicio del Estado y del sector educación concretamente? Mira, sí, en realidad ha sido una suerte para mí, ¿no?, haber tenido la oportunidad de servir. Ha sido un honor, obviamente, ser ministro, porque desde el aparato público se puede hacer un cambio fundamental en la vida de las personas. Yo tuve la suerte de trabajar con muchísima gente joven, muy comprometida con el servicio público, ¿no?, y que realmente tenía las ganas de hacer la diferencia, ¿no? Y realmente esa fue una experiencia fantástica, en particular por eso, ¿no?, por tanta gente joven, ¿no?, desde maestros, ¿no?, a profesionales, a gente que trabajaba en la burocracia del sistema educativo, en el Ministerio de Educación, con muchísimo compromiso, ¿no?, por el país. Y ahí yo realmente veo que ahí está la semilla del futuro del país, ¿no?, en esa gente joven que está comprometida con el servicio público, y también, no solamente desde el sector público, también desde el sector privado, ¿no? Tú mencionabas hace un rato, ¿no?, cuál es el rol que pueden tener las escuelas privadas. Bueno, su rol puede ser muy importante, puede ser crucial. Obviamente el sistema privado tiene que tener un sistema de regulación muy rico, que es muy, digamos, muy bien hecho, ¿no?, que es complejo, pero si se hace bien, si se regula bien, la inversión privada puede tener un impacto muy importante también en la provisión del servicio educativo. Pero yo veo muchísima esperanza en la gente joven comprometida con la educación, y yo creo que ahí está el futuro de nuestro país, y en ese compromiso, ¿no?, está la posibilidad de seguir creciendo y seguir desarrollándonos como una sociedad que incluye a todos, como una sociedad que le da a todos, ¿no?, independientemente de dónde nacieron, de cuál es sus antecedentes socioeconómicos, de quiénes son sus padres, de cuál es su raza, de cuál es su género, a todos, ¿no?, las posibilidades de tener una educación que les permita labrar su propio futuro. Yo creo que está en nuestras manos, y es algo que perfectamente lo podemos hacer como país. ¿Volvería a ser ministro? Mira, yo estoy ahora comprometido realmente con una labor que se relaciona a lo primero que te mencionaba, que es una crisis en la educación global y en América Latina, que es extremadamente compleja y que es un reto muy grande, y estoy y sigo comprometido con ese trabajo. Pero no hay rencor, digamos, ni malos recuerdos del ministerio. No, hay muy buenos recuerdos del ministerio, ¿no? Ahí, como te digo, ¿no?, el servicio público es un honor, y te da la oportunidad, y a mí me dio la oportunidad de impactar de manera positiva en la vida de muchísimos jóvenes, de muchos maestros, de muchísimos padres. Yo creo que esa oportunidad que da el servicio público es algo invalorable, y que recuerdo, al contrario, con muchísimo cariño. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Saavedra. Gracias por atendernos. Muy buenas noches. Al contrario, muchas gracias, Mávila. Gracias.